Hermanos, pues buenas tardes a todos. Hoy es el último domingo del año litúrgico. O sea, el siguiente domingo comienza ya el tiempo de Adviento, que es la preparación para la Navidad. Y la Iglesia nos pide terminar este año litúrgico adorando al Señor Jesús, nuestro Salvador, el Rey del universo, y proclamando que el Señor Jesús es el Rey de reyes y Señor de señores, y Él es la instancia suprema que juzgará toda la historia del mundo y de todos los hombres vivos y aún muertos. Dicho eso, hermanos, vamos al Evangelio de hoy, de acuerdo a San Lucas, capítulo 23, versículos 35 al 43. Pregunta: ¿cuántas personas fueron crucificadas con Jesús? ¿Se acuerdan? 2, ¿verdad? Y el versículo 39 dice así: uno de los criminales y un montón de la otra gente le decía: si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y también a nosotros. O sea, si tú eres el Mesías, bájate de la cruz. Pues no que tú eres muy fuerte, no que tú eres rey, no que tú eres... Bájate de la... Demuéstranos que tú eres el Mesías. Pero Jesús se quedaba en la cruz, se quedaba clavado. ¿Por qué crees? Fíjate, es que esos hombres no entendían que Jesús no vino a salvarse a sí mismo. Jesús vino a salvar a ¿quién? A ellos y a todos nosotros. Por eso se tenía que quedar en la cruz, para que la promesa que le hizo al otro se hiciera realidad. ¿Se acuerdan lo que le dijo el otro? El otro criminal que estaba crucificado, ¿verdad? Le reclamó indignamente al otro que estaba burlándose de Jesús. Ni siquiera temes tú a Dios, estando en el mismo suplicio. Nosotros justamente recibimos el pago de lo que hicimos, pero ningún mal ha hecho. Ya reconoció a Jesús inocente. Y le dijo a Jesús: por favor, a ver, todos repitan después de mí: Señor, cuando llegues a tu reino, acuérdate de mí. Y Jesús le contestó: yo te aseguro que hoy estarás conmigo en él. Esa era la meta de Jesús. La meta de Jesús era el paraíso. Y la meta de Jesús no era que Él solo estuviera en el paraíso. Él vino del paraíso para traer a nosotros al paraíso. Y por eso Él se quedó en la cruz. A ver, si tú eres el Mesías, bájate. No me bajo. ¿Por qué? Porque necesito quedarme para que tú puedas ir conmigo al paraíso. Hermanos, les pregunto: ¿estaban esos dos criminales en la misma situación, sí o no? Sí, los dos crucificados, uno en cada lado. ¿Eran los dos criminales que habían hecho mal, sí o no? Él mismo lo admitió. El bueno dijo: nosotros, es la paga, sí lo hicimos, ¿verdad? Estaban justamente condenados. ¿Estaban los dos crucificados al lado de Jesús, sí o no? Sí. Entonces, ¿por qué solo uno se fue al paraíso con Jesús ese día? Solo uno tuvo la garantía de irse al paraíso. ¿Sabes por qué? Porque ese hombre hizo varias cosas. Tres cosas por lo menos. Uno, se estaba arrepentido, aceptó el castigo de su pecado. Nosotros justamente recibimos el pago de lo que se reconoció. No, es verdad, yo lo hice. 2, le oró con fe y con humildad: Señor, cuando llegues a tu reino, acuérdate de este pecador. Reconoció a Jesús inocente.
y finalmente reconoció que Jesús era rey. Jesús tenía aquí arriba, Pilato le había puesto algo que decía: Jesús Nazareno, rey de los judíos. En ese momento comenzó el reinado de Jesús en la cruz, y Él no se iba a bajar de la cruz porque Él quería, su reino es traernos a todos nosotros al paraíso. Pero ese Señor comenzó reconociéndolo como rey. Si hacemos nosotros lo mismo, se me hace que por ahí vamos bien, ¿no? Tenemos que arrepentirnos, tenemos que orar con fe y humildad: Señor, ya que estás en tu reino, acuérdate de este pecador por acá en esta esquinita. Reconocer a Jesús también como nuestro rey, que es lo que acabamos de hacer. A ver, pregunta: ¿quién sabe cuándo comenzó la solemnidad de Cristo Rey? ¿Y por qué comenzó la solemnidad? Les voy a dar una enseñanza importante que tiene mucho que ver con aquellos que son mexicanos como yo. Esta solemnidad fue promulgada por primera vez por el Papa Pío XI en el año 1925, y fue en respuesta a lo que estaba pasando en México. Fíjate, ¿qué estaba pasando en México en 1925? No se acuerda nadie, pero quizás se acuerdan de su historia, ¿verdad? El general Plutarco Elías Calles, motivado por una ideología masónica, estaba persiguiendo a la Iglesia Católica con el propósito de exterminarla. Literalmente, era un gobierno socialista que pasó se llamaba ley de Calles, porque era el general, ley de Calles, que pasaron la ley el 31 de julio de 1926, y esta ley prohibió la práctica pública de la religión cristiana católica. O sea, el hacer lo que estamos haciendo en aquel entonces, a todos nos llevan a la cárcel y a mí me fusilan, ¿verdad? Si estamos haciendo lo que estamos haciendo ahorita. Y todas las escuelas católicas fueron cerradas, no solo las iglesias, y puesto bajo el control del gobierno federal de Calles. Los que habían tomado votos religiosos, ahora era ilegal eso, y por consecuencia cerraron los monasterios y los conventos, y ni las religiosas podían usar sus hábitos ni nada en público. Y muchas de las propiedades de la iglesia fueron confiscadas por el gobierno federal. Y a los pocos meses todas las iglesias católicas eran cerradas y era ilegal celebrar los sacramentos, y muchos sacerdotes fueron arrestados o asesinados públicamente o deportados a muchos aquí a Estados Unidos. Y fue entonces cuando comenzó la guerra de los cristeros, desde el 1926 y terminó en 1928. Y la guerra de los cristeros era entre las milicias de los laicos católicos y el gobierno socialista de Elías Calles, que era, ¿sabes quién vendió las armas? Los americanos, Noten, porque a los 3 años, 29, hubo una gran depresión. ¿Dónde? En Estados Unidos, Castigo que Dios trajo a Estados Unidos económicamente, castigó a esta nación por matar a tantos allá con sus armas. Pero fíjate, dice así. A ver, levante la mano si alguien conoce o es familiar de algún cristero. ¿Alguien aquí conoce a alguien cristero, no? Allá hay uno. Muy bien. Allá muchos normalmente son del área de Guadalajara, Michoacán, toda esa área. Y fue durante este tiempo que hubo muchos mártires por la fe, incluyendo Santo Toribio Romo, incluyendo el beato Miguel Agustín Pro y muchos otros. Pero hoy me quiero enfocar en un mártir
de esa guerra, que solo tenía 14 años. ¿Saben cómo se llamaba ese santo? Santo José Luis Sánchez de Río. ¿Cómo se llamaba? José Luis Sánchez de Río. A ver, ¿quién aquí tiene 14 años? Levante la mano. ¿Hay alguien aquí de 14 años? Allí tenemos algunos poquitos, allí algunos. A la edad de ustedes, él fue martirizado. Más para que piensen, A ver, vamos a aprender de quién. José Luis nació en Zaguayo, Michoacán, el 28 de marzo de 1913, y con el permiso de sus papás se unió en 1927 a las fuerzas cristeras bajo el general Prudencio Mendoza, declarando él: por Jesucristo haré todo. Y los soldados cristeros iban a misa todos los días y rezaban el rosario cada noche. Pero José Luis, en una batalla, fue capturado por las fuerzas del gobierno cuando él le dio su caballo al general, en una batalla que era el 6 de febrero de 1928. Y los federales querían dar a la población que apoyaba a los cristeros un castigo ejemplar. Decidieron matar al niño de 14 años. El siguiente día, el 7 de febrero, José Luis fue trasladado a la iglesia de Zaguayo, que ahora ya no era iglesia, ahora era un corral para los animales de los soldados. Los desgraciados cambiaban las iglesias en establos de animales, fíjense. Y 3 días después, el 10 de febrero de 1928, su tía Magdalena le llevó la Sagrada Comunión escondida en una comida a la cárcel, y él recibió comunión ese día. Los federales le pidieron a José Luis que renegara su fe en Jesucristo o le daban la pena de muerte. Pues cuando José Luis dejó claro que nunca iba a traicionar a Jesucristo, le empezaron a cortar las plantas de los pies con una navaja. Si han visto la película, era verdad. Y le obligaron a caminar 10 cuadras por el pueblo rumbo al cementerio. Y de vez en cuando, en ese camino, esa vía crucis de él, se detenían y le decían: si gritas que muera Cristo Rey, te perdonamos la vida. Y a ver, grítale que muera Cristo Rey. ¿Y sabes cómo él respondía? ¡Viva Cristo Rey y la Virgen de Guadalupe! Ya en el cementerio, los soldados lo apuñalaron con cuchillos, pero antes de disparar sobre él, le pidieron por última vez si quería renegar su fe, diciendo: muera Cristo Rey. Pero Jesús, como otros mártires mexicanos, gritó con todo su corazón. ¿Qué gritó, hermanos? ¡Viva Cristo Rey! ¿Qué gritó? ¡Viva Cristo! Y lo mataron. Vengan, benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes. ¿Tú crees que ese muchacho no entró en ese momento en el paraíso? En ese momento él estaba en el paraíso. Por eso Jesús se quedó clavado. Por eso él no se bajó de su cruz. Aquellos ateos que te digan: ¿dónde está tu Dios en medio de tu crucifixión? Mi Dios está allí, porque él me está preparando el paraíso. Él está ahí. Hermanos, José Luis, niño de 14 años, hombre valiente, fue canonizado el 16 de octubre de 2016, hace 3 años, por el Papa Francisco. Fíjate, solo hace 3 años, para dar un ejemplo a los jóvenes de hoy día de cómo ser un soldado de Cristo. Oh beato José Luis, el más pequeño soldado de Cristo, cuyos últimos pasos sangrientos te llevaron al cielo. Por tus oraciones obtén por nosotros pecadores
la fuerza de ser soldados de Cristo Jesús y perseverar en el camino de la fe hasta el final. Amén. Hermano, hermana, ¿qué tenemos que hacer nosotros para que Jesús también sea nuestro Rey? ¿Qué tenemos que hacer? Vamos brevemente a la primera lectura y termino con eso. La primera lectura de hoy viene del segundo libro de Samuel, capítulo 5, y en el versículo 1 al 3 vemos que el rey David era rey solo de Judá, una de las 12 tribus del pueblo de Dios, y su capital estaba en la ciudad de Hebrón. Yo he tenido la dicha de ir a Hebrón, donde está enterrado Abraham y Raquel. Pero un buen día las tribus de Israel fueron a Hebrón, y la primera cosa que le dijeron a David era: somos tu misma sangre. Literalmente dice: somos tu hueso y tu carne. O sea, fíjate, David, tú eres nuestro carnal, tú eres carnal nuestro. Tenemos tu misma sangre, por eso queremos que tú seas nuestro rey. ¿Sabes por qué Jesús es digno de ser nuestro rey? Porque Él se hizo carnal nuestro, porque Él tomó hueso y sangre. Él entró en nuestra condición de pecado, porque Él entró en nuestra condición de humildad, porque Él entró en nuestra condición de muerte, y dijo: no, yo no voy a quitarle, yo voy a entrar en eso, y vamos a pasar por esa tormenta que se llama la muerte y llegar al paraíso. Hermanos, y luego en el versículo 3 dice: David hizo con ellos un pacto, una alianza en presencia del Señor, y ellos le ungieron como rey. O sea, 3 cosas eran necesarias para declarar a David rey. 1, comparten con él la misma sangre, eran carnales. 2, hacen una alianza en la presencia de Dios. Y 3, lo ungieron rey con un aceite especial. Nosotros hacemos las mismas 3 cosas con Jesús. Fíjate, en unos momentos en este altar vamos a recibir el cuerpo y la sangre de ¿quién? Jesucristo. Carnales con Él. Pero también vamos a renovar una nueva y eterna alianza en la sangre de Cristo, tomando de la copa de la redención, la sangre de Cristo. Sin embargo, nosotros no ungimos a Jesús. Es Dios Padre que nos unge a nosotros con su Espíritu Santo, como ungió a Jesús con el Espíritu Santo. Y es Jesús que nos unge a nosotros con el Espíritu Santo. Aquí está el punto clave. Jesucristo es el Rey del universo, y Él quiere que nosotros reinemos con Él. Ese es el tipo de rey que tenemos. Por eso tú y yo somos príncipes y princesas del reino de Dios. Él quiere, si sufrimos con Él, vamos a también a reinar con Él. Él dice: si estás dispuesto tú a sufrir conmigo, yo estoy dispuesto a que tú reines conmigo. Aquel soldado que esté aquí, que esté dispuesto a sufrir con Él, como con dolorecitos de espalda, cosas así, no se rajen ni con las... Tenemos, si en lo chiquito nos rajamos, imagínate en lo grandote. Tenemos que estar dispuestos aún a sacrificar con el Rey. Y Él nos promete: ¿sufres conmigo? Entonces vas a reinar conmigo también, y el paraíso será tuyo. Hoy, hermanos, proclamamos a Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores. Hoy te invito a que proclames en voz alta y con orgullo que Jesús es tu Rey. Después de cada frase que yo diga, si estás de acuerdo con la frase, repite: vive Cristo Rey, ¿ok? ¿Qué vamos a repetir? Hoy proclamo a Jesucristo Rey de toda mi familia y de mi matrimonio. ¿Estás de acuerdo? Hoy proclamo a Jesucristo Rey de todas mis amistades. ¿Estás de acuerdo?
Hoy proclamo a Jesucristo, Rey de mi pasado, presente y futuro. ¿Estás de acuerdo? Hoy proclamo a Jesucristo, Rey de mi trabajo, mi escuela, mis estudios. ¿Estás de acuerdo? Hoy proclamo a Jesucristo, Rey de todo mi cuerpo y de mi alma. ¿Estás de acuerdo? Y hoy reconozco a Jesucristo, el Rey de Reyes en todo el universo. ¿Estás de acuerdo? Que viva mi Cristo, que viva mi Rey, que impere donquiera, triunfante su ley. Viva Cristo Rey, viva Cristo Rey. Un aplauso al Señor.